Desde hace algunos años se han realizado diversos estudios de zonificación. En un inicio eran de tipo agroecológico, pero con el tiempo este enfoque se aplicó a otros tipos de estudio. La metodología más conocida, llamada zonificación agroecológica o SAE, es la desarrollada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. En esta se consideran el medio físico y biótico como ejes principales para obtener el mejor desarrollo de los cultivos agrícolas y por ende los mejores rendimientos. Posteriormente, los estudios de zonificación fueron evolucionando hasta aplicar los principios básicos de estas metodologías para realizar zonificaciones no solo de cultivos agrícolas, sino para otras especies vegetales y animales, a las que se nombraron zonificaciones ecológicas. Existen otro tipo de zonificaciones sobre fenómenos naturales, sociales, económicos y culturales, entre otros. Como un ejemplo tenemos la metodología de zonificación ecológica económica C de la FAO, la cual no es más que la SAE modificada. En México se han realizado algunos estudios de zonificación enfocados principalmente en asuntos catastrales y para el uso del suelo en estados como Jalisco y Guanajuato. A su vez, existen otros estudios realizados a nivel regional y estatal. Un ejemplo de ellos es la zonificación ecológica de algunas especies vegetales del semidesierto mexicano que realizó la Comisión Nacional de Zonas Áridas CONAZA en coordinación con la Universidad Autónoma de Chapingo, UACH, en los años 2001 y 2002, de zonificación ecoturística en el paraje Piedra Herrada en el Estado de México, que llevó a cabo la Universidad Autónoma del Estado de México en el 2001, y diversos análisis de zonificación de especies faunísticas y vegetales. Dentro de los estudios de zonificación de germoplasma forestal en México se pueden citar dos de ellos. La zonificación de semillas en México, elaborado por Thomson Concord, y la zonificación estatal y altitudinal para la colecta y movimiento de semillas de coníferas en México, realizado por Cuauhtémoc Sáenz Romero, y el de áreas con aptitud para establecer plantaciones de maguey cenizo, realizado por Uriel Olivas. Se han elaborado otros trabajos de zonificación donde ya se incluyen efectos del cambio climático, tales como Pinus chiapensis o Keystone Species, Genetics, Ecology y Conservación de Rafael F. del Castillo, Climate Change Impacts Prediction of Pinus patula y Pinus tecunumai en México y América Central, Pinus pseudostrobus, Pinus patula y Pinus harvey para restauración ecológica, conservación, plantaciones comerciales y adaptación al cambio climático, por Cuauhtémoc Sáenz y Romero. Los artículos publicados en el Simposio Internacional sobre Manejo de Recursos Genéticos Forestales para Adaptación al Cambio Climático, realizado en Morelia, Michoacán, en enero de 2010 por parte del IIAF, UMSNH, y el más importante que utiliza la CONAFOR para realizar la simulación del efecto del cambio climático en las especies prioritarias seleccionadas. Spline Models of Contemporary 2030, 2060 y 2090 del Dr. Cuauhtémoc Sáenz y Romero. Para el caso de las especies vegetales forestales, objeto del presente trabajo, se realiza una zonificación considerando las características ecológicas o los requerimientos ambientales más importantes para el óptimo desarrollo de las especies forestales. El procedimiento se plantea en la siguiente metodología. Definir una metodología de zonificación que permite identificar y cartografiar las áreas con potencial productivo y aptitud ecológica para el desarrollo de las especies forestales de mayor importancia ecológica, genética, económica, social, cultural o de otro tipo, con el fin de planear su futura reforestación, además de identificar áreas con alto potencial para el establecimiento de unidades productoras de germoplasma forestal. Asimismo, aplicando proyecciones de los efectos del cambio climático, es posible identificar zonas probables de establecimiento de estas especies.
La base fundamental para realizar una zonificación ecológica es la identificación de las especies con las que se va a trabajar. En nuestro caso, en el área de germoplasma forestal se deben investigar las especies que se distribuyen de manera natural en las entidades federativas y considerar también las que se ubiquen dentro de las áreas de atención prioritarias y potenciales para la reforestación, de lo cual se genera un catálogo de especies por cada estado. De este catálogo de especies se consideran varias que pueden tener una o más funciones que las haga prioritarias para esta entidad. Los criterios relacionados con el tipo de germoplasma que utiliza son la importancia económica. Cada especie puede llegar a tener un uso que genere algún tipo de ingreso para las especies forestales, puede ser maderable o no maderable. Como un ejemplo de maderables tenemos a los pinos SPP y el cedro rojo, el cedrel odorata o la caoba, Suetenia macrofila. Para especies no maderables tenemos el pino piñonero, el mezquite, tepemezquite, la yuca y la palma guano, entre algunos otros. La importancia ecológica. Existen especies que están en la norma oficial mexicana 059 de la Semarnat, publicada en el 2010, en algún tipo de estatus como en peligro de extinción o amenazada, por lo cual es necesario conservar su riqueza genética en entidades. Tal es el caso de Pseudotsuga menziesi, Pinus maximartinesi. La importancia cultural. Hay especies que han sido sobreexplotadas en las entidades porque se emplean en algún tipo de culto, tal es el caso del copal y el laurel, lo cual pone en peligro su existencia en esa entidad y requiere conservarse. Importancia social. Existen otras especies que son muy apreciadas por proporcionar un servicio ambiental, como la belleza escénica, la cual genera una necesidad de emplearla en áreas urbanas, por ejemplo las tabebuyas, guayacán, olivo negro, lluvia de oro. Importancia de estar cercana o dentro de un área prioritaria potencial. A partir de 2010 se consideran importantes las especies que se puedan distribuir en zonas cercanas o dentro de las áreas prioritarias y potenciales definidas por la Gerencia de Reforestación de la CONAFOR, debido a que es el primer criterio para otorgar apoyos de ProArbol. En cuestión del Programa Nacional de Reforestación, según se señalan las reglas de operación ProArbol de la CONAFOR, la escala de puntuación que se aplica es del 1 al 5 y está en función del criterio del personal de germoplasma en cada estado, quien debe consensuar esta puntuación con sus jefes y otros técnicos e investigadores. La puntuación máxima es 5, la mínima es 1 y una intermedia puede ser de 3. Cabe aclarar que cada especie puede tener uno o más tipos de importancia y la suma total de sus puntuaciones determinará si es una especie prioritaria para la entidad o no. La definición de una zonificación es la división de un territorio o superficie en áreas más pequeñas y que tienen características similares de ciertos criterios, los cuales son definidos de acuerdo con el tipo de estudio del que se trate. El nivel de detalle de cada zona depende de la escala del estudio y de los recursos de los que se cuenta para su realización. La zonificación agroecológica o ZAE se refiere a la división de la superficie de tierra en unidades más pequeñas que tienen características similares relacionadas con la aptitud de tierras, la producción potencial y el impacto ambiental. Las unidades de estudio de la ZAE son una zona agroecológica, la cual es una unidad cartográfica de recursos de tierras, definida en términos de clima, fisiografía y suelos y cubierta de tierra, y que tiene un rango específico de limitaciones y potencialidades para el uso de tierras y una celda agroecológica, la cual se define como una combinación única de fisiografía, suelo y características climáticas. La AEC es la unidad básica de referencia para el análisis físico en estudios de ZAE. La zonificación ecológica se refiere a una clasificación de tierras en unidades más pequeñas que comparten iguales o similares características ecológicas o requerimientos ambientales más adecuados para el desarrollo óptimo y en diferentes niveles de alguna especie vegetal y o animal. En este curso, el tipo de trabajo a realizar es una zonificación ecológica, donde las unidades de estudio se definen como áreas forestales potenciales, áreas preferentemente potenciales y áreas temporalmente forestales potenciales, las cuales se clasifican en 1. Altamente potenciales, 2. Moderadamente potenciales, 3. Poco potencial y 4. No potenciales. Con base en la necesidad de realizar la zonificación de las principales especies forestales,
A nivel nacional, estatal y regional se plantean los siguientes niveles de estudio. Inciso A. A nivel nacional se trabaja a una escala cartográfica de 1 a 4 millones, basándose en la cartografía existente en el INEGI a dicha escala. Inciso B. A nivel regional se trabaja a una escala cartográfica de 1 a 1 millón, apoyándose en la cartografía existente en la CONABIO. Inciso C. A nivel estatal se trabaja a una escala cartográfica de 1 a 250.000, basándose en la cartografía existente en el INEGI. Inciso D. A nivel zonal se trabaja a una escala cartográfica de unos 50.000 como mínimo, pero es más recomendable escalas de unos 20.000 a unos 10.000 y se deben basar en la cartografía existente en el INEGI a esta escala. La información necesaria para realizar una zonificación ecológica de especies forestales. Con base en estos niveles de zonificación y en las escalas definidas para cada uno, la cartografía básica que se utiliza en la zonificación ecológica es la siguiente. Inciso A. Modelos digitales de elevación que nos permiten generar mapas de altitudes, pendientes y exposición del terreno, los cuales son muy importantes en la distribución natural de las especies forestales. Los modelos digitales de elevación que se utilizan en esta zonificación son del INEGI, escala 1 a 250.000. Inciso B. Las cartas climáticas donde se utilizan las isotermas, líneas de temperatura media anual, máxima o mínima, e isoyetas, líneas de precipitación anual, máxima o mínima. Aquí es necesario precisar que se pueden utilizar las cartas temáticas digitales que tiene la CONABIO, escala 1 a 1 millón, o bien las que proporciona el sitio web del Moscow Forestry Science Laboratory, a un mayor detalle a nivel regional. Para el caso de la zonificación que se realiza en la subgerencia de germoplasma forestal, se utilizan las cartas generadas por el USDA para homogeneizar la escala de los mapas. Inciso C. Cartas edáficas para definir el tipo de suelo y sus características físicas y químicas donde se desarrolla la especie. En este caso se utiliza la serie 2 de INEGI, escala 1 a 250.000. Inciso D. Cartas de uso de suelo y vegetación para definir la especie dentro de un tipo de vegetación y sus tipos de vegetación asociadas. En este caso se utiliza la capa de uso del suelo y vegetación serie 4 del INEGI, escala 1 a 250.000. Inciso E. Modelos de escenario de cambio climático disponibles en el sitio web del Moscow Forestry Science Laboratory o USDA. Es posible utilizar mucha información que ya se ha generado por alguna institución de investigación o educación o de INEGI y CONABIO, entre otras. Sin embargo, entre más información se incluye en la zonificación ecológica, se hace más complejo el procedimiento para llevarla a cabo. Una vez definidas las especies forestales a zonificar, se deben realizar recorridos de reconocimiento en campo por las regiones donde se ubican las especies, apoyándose en lo reportado en la literatura o con algunas entrevistas realizadas a técnicos forestales, dueños de predios, investigadores. Las actividades a realizar en campo son: la primera actividad a realizar es georreferenciar el punto donde se localizan los ejemplares de la especie de interés, obtener la latitud norte y latitud oeste y altitud, utilizando el datum WGS84. A continuación un ejemplo: latitud norte 18 grados 23 minutos 24.5 segundos y longitud oeste 92 grados 48 minutos 11.2 segundos, altitud 2 metros sobre el nivel del mar. A la vez se pueden obtener datos como el tipo de vegetación en la que se encuentra la especie, con qué tipos de vegetación se asocia, la exposición en donde se desarrolla mejor, los datos edáficos como son la profundidad, contenido de materia orgánica y salinidad, pendiente del terreno, pedregosidad, geoformas como valles, cañadas y lomeríos, la exposición del predio donde se encuentra la especie. Para los individuos encontrados, dependiendo de la especie, se evalúan las variables definidas con base en los criterios establecidos para ella, es decir, se realiza una rápida evaluación fenotípica para notar la condición de los individuos y determinar lo siguiente: si el lugar es altamente potencial cuando tiene presencia de muchos individuos, clase 1 y 2, considerando como individuos 1 aquellos que tienen características fenotípicas excelentes que cumplen con el objetivo para el que fue seleccionado y de acuerdo con los criterios establecidos para la especie en cuestión.
mientras que los individuos 2 son los que tienen características fenotípicas sobresalientes que no cumplen con todos los criterios establecidos para la especie elegida, pero que algunos pueden ser tomados en consideración con ciertas reservas y restricciones, si es moderadamente potencial, si existen individuos clase 2 en su mayoría y algunos 1, poco potencial si los individuos existentes son de la clase 2 en su mayoría y algunos 3, siendo los individuos 3 individuos los inaceptables, como suprimidos, mal conformados o débiles que se salen totalmente del propósito y que finalmente representan un riesgo para el logro de los objetivos para los que fue seleccionado el lugar a muestrear. La siguiente actividad, una vez georreferenciada la especie, es realizar una consulta cartográfica con los mapas que ha editado el INEGI y la USDA, utilizando los mapas que están a la escala regional 1/250.000. Así se definen los tipos de suelos y datos climáticos del estado y región en donde se desarrolla la especie forestal elevada. Cuando ya se cuenta con la información obtenida en los recorridos de campo, se complementa la información con algunos estudios realizados para esa especie, como son tesis, investigaciones, programas de manejo forestal, ordenamientos ecológicos territoriales en diferentes escalas, estudios de inventarios forestales y recursos naturales en general, levantamientos fisiográficos, ordenamientos ecológicos territoriales o de trabajos de zonificación que se han realizado a nivel regional, estatal y nacional, estudios regionales o zonales que han realizado los técnicos de los predios forestales o los realizados por las asociaciones regionales o estatales de silvicultores. Con toda esa base de datos se genera un cuadro de requerimientos ecológicos de las especies forestales prioritarias para realizar su zonificación, iniciando con la variable que es la más determinante para la distribución de la especie en cuestión, de manera jerárquica y así para cada variable. El cuadro 1 muestra los rangos de aptitudes y requerimientos ecológicos para el laurel mexicano Litsea glaucens en el estado de Aguascalientes. Con base en lo mencionado anteriormente, se define que la zonificación ecológica se basa en un trabajo que se realiza en 3 fases: campo, gabinete, campo, para poder obtener las capas temáticas que se requieren para realizar la zonificación. Deberán solicitarse a la sugerencia de germoplasma forestal de la CONAFOR. El procesamiento de la información. Para la zonificación ecológica de especies forestales prioritarias se utiliza una unidad básica de trabajo que se denomina áreas de trabajo. Estas zonas o áreas serán las resultantes de un procesamiento cartográfico considerando los requerimientos ecológicos de las especies prioritarias y tendrán una superficie mínima de 625 hectáreas. Estas zonas serán elaboradas por el personal de la CONAFOR del área de germoplasma en cada gerencia estatal y son el resultado de un proceso de intersección de capas temáticas a utilizar como variables ecológicas necesarias para el establecimiento de las especies forestales, de las cuales son obligatorias las capas de uso de suelo y vegetación, clima, suelos, precipitación anual y temperatura media anual. Para el caso de los pinos es obligatoria la capa de altitud y exposición. Para los mezquites, la lechuguilla, la candelilla y el sotol es necesario incluir la pendiente. Al final de las intersecciones se tienen muchas unidades grandes y pequeñas con una serie de características particulares que han sido seleccionadas con respecto a la especie a zonificar, por lo que se debe realizar una depuración de las unidades resultantes. Con base en los criterios cartográficos establecidos para las unidades mínimas cartografiables, que nos indica que una unidad mínima debe tener 1 centímetro cuadrado sin importar la escala que se está trabajando. Es decir, si estamos trabajando a una escala 1/250.000, entonces 1 centímetro cuadrado representa una superficie de 625 hectáreas. Por lo tanto, la superficie mínima que debe tener un área de distribución natural trabajada a esa escala es de 625 hectáreas. El cálculo para determinar las áreas mínimas cartografiables escala 1/250.000 se realiza de la siguiente manera: 1 centímetro es igual a 250.000 centímetros e igual a 2.500 metros.
1 centímetro cuadrado es igual a 2500 metros por 2500 metros, igual a 6.250.000 metros cuadrados, igual a 625 hectáreas. Por lo anterior, se puede decir que si la mayoría de la información que ha generado el INEGI se encuentra en una escala de 1 a 250.000, estaríamos hablando de unidades de trabajo de superficie mínimas de 625 hectáreas. Con la ayuda de un SIG, Sistema de Información Geográfica, se regrupan las pequeñas unidades que se obtuvieron, reduciendo así la cantidad de unidades finales y que además cumplan con esa superficie mínima cartografiable. Cada unidad de trabajo depurada deberá clasificarse conforme al tipo de aptitud que representa, de acuerdo con los requerimientos ecológicos definidos para la especie en cuestión y de características contenidas en cada unidad. Cabe señalar que también se pueden considerar como áreas de trabajo, más bien como áreas de aplicación de resultados a las áreas de atención prioritarias y potenciales y para la reforestación, las cuales están disponibles en la página web de la CONAFOR. A su vez, si se requiere aplicar la zonificación ecológica para checar las áreas potenciales para establecer plantaciones forestales comerciales, se pueden considerar las áreas de atención prioritarias y potenciales generadas por parte de la Gerencia de Desarrollo de Plantaciones Forestales Comerciales, también disponible en la página de internet de la CONAFOR.